y quiero yo seguir predicando la palabra del Señor en la carta de los Efesios, en lo cual yo le pido que vaya abriendo su Biblia en la carta a los Efesios. Capítulo 4, estamos en la carta de Efesios, capítulo 4. El título que lleva por nombre, o el nombre que tiene esta serie de estudios en base a la carta de Efesios es la Iglesia de Cristo. Y Efesios va a hablar mucho acerca de qué es la iglesia, qué es lo que hace la iglesia. Y en la actualidad, si usted busca en internet, si usted va a cualquier librería cristiana, va a encontrar un sinnúmero de materiales, un sinnúmero de estrategias, de videos, todo tipo de mercado, todo tipo de tips, incluso sobre cómo hacer la iglesia, sobre cómo se debe hacer la iglesia. Hoy en día se dan conferencias en donde van muchos y cientos de líderes, muchos y cientos de pastores a aprender cómo hacer crecer la iglesia. El interés está muy centrado en ello, cómo hacemos crecer la iglesia. Y se presentan un sinnúmero de estrategias acerca de ello. Muchos de ellos en la actualidad impulsan una muy buena producción musical y algunos creen que esa es la clave para que una iglesia pueda crecer, una muy buena producción musical, una muy buena producción audiovisual, una muy buena producción incluso de iluminación. Usted ve las luces y pueden llenarlo y sorprenderlo a usted. Incluso hace unas fechas atrás yo observaba en internet cómo daban regalos acerca de electrodomésticos, daban regalos como víveres, como medicina a aquellos que visitaban a la iglesia. Aquellos. Y usted veía a las personas saliendo con su costal de arroz, saliendo con su olla arrocera, saliendo con su licuadora, saliendo con su batidora. Y obviamente así, ¿quién no quiere regresar, verdad? Sí, para la otra que regreso también. Allí quiero estar, yo ser el primero. Y muchas de estas cosas se presentan en la actualidad como estrategias para poder hacer crecer la iglesia, estrategias para que la iglesia mucho más se expanda y tenga un impacto mucho más grande y mucho más relevante. Esa es la palabra, relevante en nuestros días. ¿Cómo la iglesia puede ser relevante en el siglo XXI? ¿Cómo la iglesia puede ser relevante en el año 2025? ¿Cómo la iglesia puede ser relevante después de una pandemia que casi acaba con todo nuestro planeta? ¿Cómo puede ser la iglesia relevante para esto? Todo esto ha resultado para que muchas iglesias caigan en el pragmatismo. Una palabra un poco usada, pero en el estudio de las iglesias se habla mucho sobre esto, el pragmatismo. Sencillamente es, si funciona, hay que hacerlo. Si funciona, hay que hacerlo. Estrategias para enganchar a la gente, sencillamente. Y ahí engloba todo lo que he mencionado hace un momento. Todos y cada uno de estas estrategias o cualquier otra cosa que se presenta son llevados por un deseo específicamente multitudinario de acaparar a todas las personas que se pueda. Y esto obviamente trae una serie de consecuencias que si no prestamos mucha atención, la iglesia en general puede caer en el problema del pragmatismo. Por ejemplo, si hablar de pecado espanta a la gente, entonces no hay que hablar de pecado. Si hablar de pecado a usted lo ofende y hace que deje de venir a la iglesia, entonces hay que dejar de hablar de pecado. ¿Para qué hablar de pecado? Escuchaba a alguien que mencionaba sobre un predicador que ni siquiera hablaba del arrepentimiento, porque el arrepentimiento hace que realmente tú te sientas la persona más miserable delante de Dios. ¿Y quién quiere sentirse así? Entonces no hay que hablar sobre el arrepentimiento, no hay que hablar sobre el pecado. Si predicar durante 45 minutos espanta a la gente, entonces lo bajamos a 15 minutos. 10 minutos.
Y podría estar avalado científicamente porque según los estudios, las personas solo pueden captar entre 15 a 20 a 25 minutos, de repente, y es lo más importante en ese tiempo para poder captarlo. Entonces hay que hacerlo, solamente en ello. Bajamos la predicación a un cierto tiempo y solamente les damos cápsulas, como se dice, o pastillas nada más, y listo. El estudio de la palabra, la predicación expositiva de la palabra profundamente y abiertamente como debe de ser, va a un lado, porque 45 minutos aburre a la gente y les hace dormir a la gente. Bajémoslo. Hay iglesias que tienen su tiempo, su servicio dominical, mis hermanos, no les miento, 45 minutos. En la actualidad, hay iglesias que tienen ese tiempo. ¿Dónde es, hermano? Dirán algunos. Quiero ir allí. Si cantar solo salmos acompañado por un piano espanta a la gente, entonces hagamos una mega y archiproducción con luces, con música, con pantallas, etcétera, para que la gente se quede. Si cantar solamente unos salmos acompañado con una guitarrita y en otros lugares apenas hay un bombo, espanta a la gente, obviamente mejor hagamos mucho más cosas para que la gente se quede animado a poder estar. Si las cosas que atraen a la gente son las de un centro comercial, en donde la gente desea estar, las personas añoran estar ahí un fin de semana, entonces que la iglesia tiene que parecerse a un centro comercial, porque queremos que todas las personas tengan una experiencia con Dios. Hagámoslo como un centro comercial a la iglesia. Y decir cualquier otra cosa que hagamos, experiencia con Dios, como que santifica las cosas, como que los hace más santo y más digno de poder hacerlo, ¿verdad? Claro que sí, hay que hacerlo entonces porque queremos que todos puedan tener una experiencia con Dios. ¿Cuáles son los resultados con respecto a esto? Iglesias multitudinarias, cientos de personas asistiendo a esos lugares, pero débiles en su doctrina. Débiles en su doctrina. Iglesias que se parecen más a este mundo y menos a Cristo. Eso es el resultado. Personas que juguetean más con este mundo y menos se parecen a nuestro Señor Jesucristo. Personas o iglesias que te van a decir, tomar alcohol no tiene nada de malo, hacer esto y otra cosa no tiene nada de malo, pero miren lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 17, y esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo ya nos está haciendo un llamado al cambio. Pablo ya nos está haciendo un llamado a la diferencia en cómo debemos de estar totalmente viviendo, no para agradar a este mundo, sino para agradar a nuestro Señor, para agradar a nuestro Jesucristo. Hay muchos problemas que trae el pragmatismo a nuestras vidas, en nuestros días. Y obviamente la iglesia tiene que tener mucho cuidado en caer en ese problema muy serio. Y los problemas o los resultados van abundando. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Obviamente estamos de acuerdo de que debe haber una estrategia. La iglesia tiene una estrategia. La iglesia general, la iglesia de Cristo tiene una estrategia. Y eso es lo que Pablo quiere plantearnos a continuación. ¿Cuál es la estrategia para que una iglesia pueda crecer, para que una iglesia pueda ser fortalecida en el Señor? Y recordemos que Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Por lo tanto, aquí está Dios mostrándonos el cómo debe funcionar la iglesia. Cuando inicié esta serie el año pasado, yo les comentaba que aquí en la carta de Efesios están los métodos para que una iglesia pueda crecer. Aquí en esta carta está la forma, están los estilos y todo que necesitamos, el modelo por excelencia para que una iglesia pueda crecer y sobre todo pueda estar cimentada en la palabra de Dios. Cada vez más que vamos entrando a ello, estamos llegando. Y hoy vamos a ver una parte. Y yo he podido titular a este sermón el plan maestro.
el plan maestro, el plan verdadero para que una iglesia pueda crecer, para que una iglesia sea relevante, para que una iglesia esté más fortalecida, para que una iglesia sea incluso poderosa en el Señor. Poderosa en el Señor. ¿Quiere saberlo? ¿Quiere verlo usted? Espero que sí. Su silencio lo voy a tomar como un sí. Vamos a leer la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Justamente en la entrega anterior pudimos ver cuál es el precio de la unidad. Y vimos a nuestro Señor Jesucristo, Él mismo siendo el precio para que la iglesia sea unida, para que todos juntos podamos ser uno solo, un cuerpo. Y ahora Pablo nos va a mostrar cómo este cuerpo debe de funcionar y crecer. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Ahí está, mis hermanos. Aquí tenemos el plan maestro para que la iglesia pueda crecer. Aquí está. Y veamos, cuando muchos aquí trabajan en empresas, muchas de las empresas tienen muy delineado cuáles son sus estrategias, sus métodos, cuáles son sus metas principales, objetivos generales, objetivos específicos y no sé qué otras cosas más. Bueno, aquí Pablo también nos va a detallar esos puntos. ¿Y cómo es que la iglesia debe de funcionar? ¿Cómo es que la iglesia primeramente debe de estar edificada? ¿Cómo se edifica la iglesia? Y aquí podemos ver la estrategia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo nos lo dice en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como hemos visto en las entregas anteriores, ya sabemos que nuestro Dios a cada uno de nosotros nos dio dones espirituales para ser usados en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso también está muy detallado en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y una lista muy breve de cuáles son esos dones espirituales. Pablo va a mencionar allí las de profetas, las de maestros, las de milagros, dones de sanidad, las de servicio, las de administración, diversas lenguas, interpretación de lenguas. Sin embargo, como ya hemos mencionado también y como tenemos en referencia a la luz de la palabra de Dios, algunos de estos dones creemos que han cesado. Algunos de estos dones creemos que han sido dados para tiempos específicos, para necesidades específicas en el tiempo del libro de los Hechos. Bajo necesidades específicas y un tiempo específico. Aquellos dones fueron de mucha utilidad, aquellos dones fueron para ayudar a que el evangelio y todo lo que estaba creciendo con respecto a la iglesia pueda ser cimentado, fortalecido. Se necesitó solo en un tiempo. Pero observemos lo que Pablo mismo nos está diciendo aquí en el verso 11. El énfasis, y Él mismo. Sabemos por referencia de la palabra de Dios, en otra porción nos dice que el que otorga los dones espirituales es el Espíritu Santo. Pero observe lo que Pablo está diciendo aquí, y Él mismo, viene hablando del Señor Jesucristo. Y Él mismo. Obviamente no puede haber contradicción aquí. Jesucristo mismo es el que está actuando a través de su Espíritu Santo. Jesús mismo fue la mente maestra, es lo que nos quiere decir Pablo. Jesús mismo fue la mente maestra en todo. Él tenía en mente la iglesia. Él tenía en su mente el cuerpo, cómo iba a ser formado ese cuerpo, ese edificio vivo. Y es a través del Espíritu Santo quien va a empezar
a otorgar dones para que su iglesia pueda crecer y para que su iglesia pueda ser fortalecida. Cuando nosotros leemos esta palabra constituyó, nos habla más de una posición de dignidad. Una posición de dignidad. Pero una mejor traducción de esta palabra debe ser dio. Es decir, que Cristo dio. Y hace mucho énfasis en realmente lo que Pablo viene diciendo en los versos anteriores, de que Cristo fue el que dio por gracia. Cristo fue el que regaló, el que de su generosidad dio de sí mismo para todas estas cosas. Versículo 7 del mismo capítulo va a decir, pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿qué cosa? La gracia. Fue dada la gracia. Más adelante también Pablo nos va a decir en el versículo 8, en la última parte del verso 8, y dio dones a los hombres. Observe, dio, regaló, obsequió dones a los hombres. Y el versículo 11 también lo podríamos traducir de la misma manera. Y él mismo dio. Y él mismo dio. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque alguien muy bien comenta, y quiero citarlo aquí, dice lo siguiente. El que es constituido es puesto para ser honrado, pero el que es dado es puesto para servir. No están estos constituidos como autoridades, sino entregados como siervos. No están sobre la iglesia, sino en ella misma para servir. Entonces, lo que queremos dar a entender aquí, que lo que Pablo nos está mostrando, estos regalos que está dando a la iglesia, no fueron para que ellos sean servidos, sino para que, al contrario, ellos puedan estar dispuestos al servicio de la iglesia. Esta lista que Pablo nos va a mostrar a continuación está puesto para la edificación de la iglesia. Para que la iglesia realmente pueda ser edificada sobre la palabra del Señor. Coincide con lo que Pablo viene diciendo en esta carta. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Lo hemos recibido por amor. Lo hemos recibido por misericordia. Eso es lo que debemos de tener bien en claro. Entonces, la lista que Pablo va a mencionar a continuación, que es lo que nos ha dado, no es una lista exhaustiva de todos los dones, primeramente, porque obviamente se va a quedar muy corto, ¿verdad? Se menciona solamente algunos. Y tampoco es una lista de importancia. No es que uno está más importante que el otro, porque eso ha traído a la interpretación en la actualidad, entonces que sobre los pastores, entonces hay apóstoles, y sobre los profetas, y sobre los profetas están los apóstoles. Entonces hay unos más importantes que otros. Y hoy, en la actualidad, muchos se hacen llamar apóstoles, muchos se hacen llamar profetas, porque creen y tienen la convicción de que esto es una lista de importancia, o que sobre todo esto es una lista sobre todo de quién debe gobernar primero dentro de la iglesia. Y no es así. Eso no es la intención de Pablo, sino más bien es una muestra, esta lista es una muestra del orden natural en el cual la iglesia fue fundada hasta nuestros días. Es un orden natural lo que Pablo va a estar mencionando de cómo la iglesia inició hasta nuestros días y que se va hasta el futuro. Es decir, según el orden de necesidad para el desarrollo de la iglesia. Sencillamente así. ¿Y por qué creo que es de esta manera? Porque Pablo mismo va a mencionar a continuación. Y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vayamos un poquito en orden. Los apóstoles. Bueno, mis hermanos, los apóstoles tenían esa misión fundacional de plantar a la iglesia en las bases del Evangelio de Cristo. Esa era su misión principal. Esa fue la misión que nuestro Señor Jesucristo también les dio. Y va a ser muy claro, Pablo mismo va a recalcar eso, y lo hizo anteriormente en el capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento, ¿de quién? De los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Observe allí, los apóstoles tenían esa función de que la iglesia pueda ser cimentada en la sana enseñanza de la palabra de Dios, en la sana enseñanza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este grupo primeramente fue limitado a 12 personas, a 12 hombres. Después se añadieron unas personas más. Pero fue claro. ¿Por qué decimos que se limita a una cantidad de personas? Porque en Hechos Lucas, el escritor Lucas nos va a mostrar cuáles fueron los requisitos para ser un apóstol. ¿Cuáles fueron los requisitos que se necesitó en un debido momento para constituir a un apóstol? Hechos capítulo 1 nos va a narrar esos requisitos, de tal manera que nadie en la actualidad puede autodenominarse como un apóstol. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Puede leer usted después toda la narración completa. Dice así, versículo 21 del capítulo 1 de Hechos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros. Observe ahí que hayan estado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, que hayan visto al Señor, que hayan iniciado la misión del Señor Jesucristo todo el tiempo, desde el principio, comenzando, ¿desde dónde? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Observen allí los requisitos bien claros, bien estipulados, hechos por los propios apóstoles. No fue hecho por un grupo aparte, por un grupo renegado de nuestro Señor Jesucristo. No, los 11 mismos, después de la traición de Judas, se reunieron y dijeron: necesitamos constituir a uno más. Ok, ¿cuáles van a ser los requisitos? Que haya estado visto a nuestro Señor Jesús, que sepa su ministerio hasta el día que fue ascendido. Lo vio resucitado. Sabe quién es nuestro Señor Jesucristo. Testigo en todo sentido. Allí están los requisitos para los apóstoles. Ellos pusieron las bases doctrinales de la iglesia. Ellos tenían toda la responsabilidad de guiar y de proteger el rebaño de Cristo a través de la sana doctrina. Tenían la responsabilidad de corregir las cosas que se estaban hablando sobre Jesús. Tenían la responsabilidad de dar buena enseñanza acerca del evangelio. Tenían la responsabilidad de cimentar en la sana doctrina a la iglesia que estaba formando en aquellos días. Ellos fueron los que cimentaron a la iglesia en la verdad de la palabra del Señor, mis hermanos. Por eso es que creemos que hoy en día, y totalmente aceptamos que no cumplen muchos de aquellos que se autoproclaman apóstoles, porque no cumplen sencillamente con los requisitos estipulados en la palabra del Señor. No es un capricho mío, no es un capricho de los líderes, no es un capricho de los pastores. Es un requisito mínimo, básico y clave para que alguien pueda ser llamado apóstol. Como usted ya ha visto, como usted ha leído, en la actualidad ninguna de las personas cumplen con ello. Pero también hubo otro grupo de personas a quien Dios capacitó, a quien Dios les dio estos tremendos dones, regalos para la iglesia, que son los profetas. Junto a los profetas, esos tenían la tarea de recibir y proclamar. Junto a los apóstoles, estos tenían la tarea de recibir y proclamar la revelación de la palabra de Dios. Pablo también lo va a resaltar aquí en esta carta, capítulo 3, versículo 5. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Observe bien allí. Esto era la responsabilidad tanto de los apóstoles como de los profetas. Por eso es que estaban tan concentrados, estaban tan animados a poder escribir y redactar.
porque a ellos se les había sido revelado. Había necesidad de que en aquellos tiempos la iglesia sea fortalecida. Obviamente sabemos el problema del teléfono malogrado, ¿verdad? Sabemos el problema del teléfono malogrado. Imagínense en aquellos tiempos donde ni siquiera había la comunicación como en nuestros días. ¿Cómo fue Mateo que pasó esto con el Señor Jesús? ¿Cómo fue esto de que el Señor Jesús alimentó a 5,000 personas? ¿Seguro que fue Mateo? No, Mateo, yo creo que hubo un grupito que fueron a comprar. No es así. Mateo tuvo que escribir cómo sucedieron las cosas, cómo se dieron los hechos, porque él fue testigo. Marcos, ¿cómo fue eso de la tormenta que el Señor Jesús fue? ¿Realmente fue una tormenta? No, yo creo que fue un vientecito. No, Marcos tuvo que redactar y tuvo que escribir cómo realmente sucedieron los acontecimientos, para que no quede en duda el poder de Cristo. Tenían esa necesidad de dejarlo todo por escrito, de que sean cimentados en la verdad de la palabra de Dios. En aquellos tiempos no se hacían conferencias para poder estipular las enseñanzas. En aquellos tiempos lo que había, y es hasta el día de hoy muy relevante, es la pluma, escribir y escribir y escribir. Y eso era la forma en cómo registraban los verdaderos acontecimientos del Señor Jesucristo. Y allí también los profetas y los apóstoles vieron la necesidad de registrar cómo la iglesia debe de funcionar, cómo nuestro Señor Jesucristo vivió, qué es lo que hizo y demás cosas. Al igual que los apóstoles, en nuestros días no tenemos profetas como en los tiempos de la Biblia. Ojo allí, no tenemos profetas como en los tiempos de la Biblia. ¿Por qué, hermanos, si yo conozco a uno que es profeta y predice bien el futuro, hermano? Predice muy bien el futuro. Bueno, primeramente, este regalo de Dios a los profetas no consistía en 100% en predecir el futuro. El trabajo de los profetas no consistía en que todo el tiempo estaban dando revelaciones de las cosas que van a suceder en el futuro. No, era proclamar la verdad de Dios. Y muchas veces lo que proclamaban era repetitivo. Y ellos siempre estaban recibiendo ese mensaje y estaban también expandiendo y compartiéndolo a los demás. Pero sencillamente porque ambos, tanto los apóstoles como los profetas, tenían una tarea. Y lo dijo y lo mencioné en el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A estos hombres se les había dado una tarea en especial. Establecer los cimientos, establecer las bases de cómo la palabra de Dios era la verdad, de cómo la iglesia debía de funcionar. Que no haya dudas de quién fue Cristo y de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una vez puestos estos cimientos y que ya todo estaba establecido, el trabajo de los apóstoles, el trabajo de los profetas llegó a su fin. Porque estaba completo la revelación, estaba completo lo que tenemos en la palabra de Dios. Porque si podemos aceptar a un profeta como tal en los tiempos de la Biblia, mis hermanos, estaríamos añadiendo cada vez más cosas a la palabra de Dios. Y no puede ser así. Todo ya ha sido revelado, todo ya está completo y todo lo tenemos completo en la palabra del Señor. Imagínense tantas supuestas profecías de ciertos hombres que nunca se han cumplido, tener que añadirlos. No, esta parte se equivocó porque no se cumplió en tal fecha. ¿Qué se va a hacer? Bueno, hay que seguir añadiendo más. No tiene sentido, no tiene razón. La palabra de Dios carecería de poder, de veracidad. ¿Quién quisiera creer un libro que tiene tantos errores? Si pudiéramos añadir las tantas profecías de ciertos hombres. Nadie podía creer que la palabra de Dios sea un libro inspirado y tan relevante para nuestros días. Nadie.
Una vez que la iglesia fue establecida, cada uno de estos dones, cada uno de estos hombres y estos ministerios fue menguando, fue desapareciendo. A Timoteo no se lo llama apóstol. A Tito no se lo llama apóstol. No se llama apóstol a ninguno de nosotros más, a los discípulos que tenían los apóstoles. No tenemos registros en la palabra de Dios que este don sea un don transferible a otros. No, fue único, como el tanto de los profetas. Misterio único en base a la palabra del Señor. Único en base a la palabra del Señor. Hoy en día podemos creer que está de otra manera activa este don de los profetas. ¿Cuál era lo que hacían? Predicar la palabra del Señor. Bueno, eso hacen los pastores, predican la palabra del Señor, están llevando a cabo una tarea de un profeta. Predicar, explicar la palabra del Señor, nada más. Pero en un sentido completo y específico, como lo muestra en la palabra de Dios, en los tiempos de la palabra de Dios, en los tiempos de la Biblia, no. Pero otro grupo que también nuestro Señor Jesús dio para su iglesia es los evangelistas, va a mencionar allí. Estos fueron los que anuncian o los que anunciaban las buenas nuevas del evangelio. Aquí ya se va abriendo lo que nosotros conocemos del contexto incluso para nuestros días. Pero obviamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo debía llevarse a todos los lugares, mis hermanos. Y allí podemos ver en la palabra de Dios incluso a Felipe, un hombre que ni siquiera tenía este nombre de profeta o algo así, sencillamente tenía este don de evangelista. Para predicar la palabra del Señor, llevados por uno y otro lugar. Y obviamente estos hombres estaban dispuestos a predicar el evangelio a donde Cristo los llevaba, a donde Cristo los necesitaba. Allá estaban dispuestos a ir, allá estaban dispuestos a predicar. Eso sería lo que hoy en la actualidad nosotros conoceríamos como los misioneros que están dispuestos a ir a llevar el evangelio de Cristo. En un contexto más amplio de la iglesia, llevar el evangelio a otros lugares, pero también en un sentido corto, específico aquí en la iglesia local. Hombres que aman el estar predicando la palabra del Señor, tienen esa pasión. La tarea de predicar el evangelio es para todos, pero hay unos que otros hermanos que tienen esa pasión, ese fuego, y cada conversación que tienen es para predicar el evangelio. Es para predicar el evangelio. Y cada cosa de la que hablan y cada cosa de lo que dicen, están compartiendo el evangelio. Qué rico esta comida. Sí, qué rico, pero hay algo que es mucho más rico y es la palabra del Señor y te tienes que arrepentir y venir a Cristo. ¿Conoces ese tipo de personas? Yo sí he conocido ese tipo de personas. Cada momento, cada palabra aprovechan para predicar a Cristo, mis hermanos. Qué hermoso, porque tienen esa pasión, dotados por el Espíritu Santo para predicar el evangelio de Cristo. Como digo, todos tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio. Pero hay algunos hombres y mujeres que el Señor ha dado este regalo tan especial, tan sensibles a la necesidad del evangelio en las vidas de otras personas, que allí están predicando y predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay necesidad de evangelistas y el Señor sigue cubriendo esas necesidades. La iglesia en la actualidad obviamente va abarcando esas necesidades también para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El otro grupo es pastores y maestros. Pastores y maestros que tenemos en el versículo 11 de Efesios capítulo 4. A otros pastores y maestros, dice el texto. Ahora, mis hermanos, debemos de entender esto como un solo oficio del liderazgo. Esto es muy claro que podamos entender. Un solo oficio de liderazgo. A veces esto ha llevado a entender que el pastor es uno y también el maestro es otro. Dividen estos ministerios o dividen estos dones. Dividen estos dones, pero en este caso es un solo oficio.
Es un solo oficio, no son dos oficios dados por separados, no son dos líderes, dos hermanos que son diferentes personas, no, es un oficio mismo, es un solo oficio. Sencillamente por la gramática, por el orden gramatical, allí está una conexión que dice y maestro. No hay en el registro como lo tenemos en el anterior, en las anteriores palabras del verso divididos por comas. No, sencillamente por eso, un solo oficio para un solo hombre. Además, comparando con los otros escritos del apóstol Pablo, esto es muy congruente con lo que viene diciendo. Por ejemplo, en Timoteo, en la lista de que se necesita para un obispo, él va a decir que el obispo debe ser apto para enseñar. El obispo debe ser apto para enseñar. Un pastor, mis hermanos, debe enseñar. Es su principal responsabilidad. Es su principal responsabilidad. Muchas veces se escucha, yo creo que soy llamado para servir al Señor como pastor, como predicador de todo eso, pero me da vergüenza el pararme en público, me da vergüenza el todo eso. No sé ni qué decir en esos momentos cuando estoy al frente y todo eso. Bueno, creo que ya tienes la respuesta de Dios. Puede ser que no seas llamado específicamente. Porque el llamado de un pastor es a predicar, es a hablar en público. Un pastor debe presidir, un pastor debe dirigir, debe explicar la palabra de Dios con autoridad, porque así la palabra de Dios se lo merece y ella nos exige. El pastor debe enseñar, el pastor debe predicar. Por lo tanto, un pastor que no puede enseñar es una contradicción. Un pastor que no puede predicar la palabra es una contradicción. Es muy seguro que no esté apto para esa tarea. Pablo mismo lo va a decir, permítame repetirlo, en Timoteo usted lo puede leer, que el obispo debe ser apto para enseñar. Bien claro, apto para enseñar. Mucho se ha hablado de los distintos títulos, sobre todo que se mencionan con respecto a un pastor en el Nuevo Testamento. Porque yo he mencionado obispo, pero hermano, Pablo aquí está mencionando en Efesios pastor. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos diferentes palabras, tenemos palabras que son intercambiables, pero representan el mismo oficio prácticamente. Por ejemplo, tenemos como obispo, como anciano y pastor. Y a veces esto también ha llevado a crear diferentes áreas de importancia, niveles de importancia. El pastor está debajo, después está el anciano y sobre todo está el obispo porque es el más grande. O al revés también, y se presta para hacer diferencias en importancia, en niveles y muchas otras cosas más. Sin embargo, mis hermanos, cuando analizamos cada una de estas palabras y las responsabilidades que conllevan, son las mismas. Son las mismas para cada uno de nosotros. Una vez más, tenemos títulos intercambiables para una sola persona. Así que un pastor es un obispo y un anciano a la misma vez. Por ejemplo, Pablo va a hacer referencia a cuidar el rebaño. Esa es la responsabilidad del pastor. Observa lo que dice en Pedro. Observe lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentada la grey del Señor. Observa, ancianos, apacentada la grey del Señor. Pero ¿quiénes son los que apacientan, si buscamos la palabra correcta del significado? ¿Quiénes son los que apacientan? Los pastores. Los pastores. Pero aquí está una palabra intercambiable para hacer referencia a que los ancianos también cumplen esa responsabilidad de apacentar la grey del Señor. También tienen esa responsabilidad. Entonces, una vez más, estas responsabilidades son las mismas que tienen los pastores en la actualidad, de cuidar y de enseñar. A medida que los apóstoles y los profetas fueron desapareciendo, muchos de los apóstoles fueron muriendo, algunos de los profetas también sabemos que fueron desapareciendo. A los pastores maestros se les fue dada esta responsabilidad ahora del liderazgo de la iglesia. Porque en el principio los tenían los apóstoles, ellos eran quienes dirigían la iglesia. Sin embargo, bueno, sabemos que el apóstol Pablo, un apóstol también,
Él iba estableciendo pastores en la iglesia, pero él tenía la autoridad de muchas veces estar corrigiendo, enseñando y visitando a las iglesias y muchas otras cosas más. Pero cuando fueron desapareciendo todos estos hombres, apóstoles y profetas, esta responsabilidad fue cayendo más hacia los pastores. Dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Observa bien, observa muy bien las palabras. Este obispo debe saber gobernar muy bien su casa, porque ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a cuidar? ¿Cómo va a velar? ¿Cómo va a proteger a la iglesia de Cristo, del que ahora este hombre puede ser responsable? Pablo mismo va dando ahora esta responsabilidad de cuidar y velar en cuanto al liderazgo a los pastores, porque los profetas y los apóstoles iban desapareciendo. Ahí está la estrategia maestra, mis hermanos, el plan maestro. A través de hombres específicamente puestos en la iglesia para el servicio del Señor, dotados específicamente por el Espíritu Santo para poder guiar y cimentar en las verdades de la palabra del Señor. Ahora, ¿con qué fin nuestro Señor Jesucristo dio estos dones a hombres? ¿Con qué fin? Ya sabemos cómo lo iba a hacer. Hombres enseñando, hombres dirigiendo, hombres capacitando, hombres fortaleciendo allí con la palabra del Señor. Pero ¿con qué fin? Pablo lo va a responder en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso nos habla como el plan general, como ese plan tan amplio que nosotros podemos ver, que la iglesia obviamente pueda ser perfeccionada, que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no solamente acaba ahí, sino que hay un objetivo supremo. Hay un objetivo que es mucho más importante, vamos a llamarlo de esta manera. Lo va a mencionar en el versículo 13. Solo lo voy a mencionar ahora. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin son puestos estos hombres? Son dados a la iglesia para hacer lo que ellos quieran, para hacer algún capricho dentro de la iglesia. No, mis hermanos, para el fin de llevarnos a la unidad del cuerpo de Cristo, para que cada día nos puedan capacitar con la palabra del Señor, para que cada día seamos edificados en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta no es ser como el mundo. Nuestra meta no es ser como un hombre. Nuestra meta no es que sean como yo. Nuestra meta es que seamos como Cristo. Nuestra suprema meta es que cada día podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros buscamos y anhelamos. Que cada día nos parezcamos más delante o más como nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón perfecto. Él es la estatura perfecta. En Él está lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Usted no debe imitar a ninguna otra persona. Claro que sí, nos impulsan a parecernos como nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo en una ocasión, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nuestro fin último no es obviamente ser como Pablo, es como nuestro Señor Jesucristo. Algunos nos van a animar con su ejemplo de vida. Algunos nos van a animar con esa pasión con que sirven al Señor. Pero nuestra meta no es ser como ellos, es ser como nuestro Señor Jesucristo. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que personas, hombres y mujeres, tienen errores. Hombres y mujeres son imperfectos. Hombres y mujeres nos van a decepcionar. Pero nuestro Señor Jesús no. Usted debe apuntar a nuestro Señor Jesús. Usted y yo debemos apuntar a nuestro Señor Jesús.
Jamás les voy a decir que se parezcan a mí, que sean como yo, como nuestro Señor Jesucristo debe ser. Si usted empieza a conocerme más, se va a dar cuenta de cómo soy, de mis errores. Se va a dar cuenta que pienso diferente a usted. Y qué bueno, porque nunca quiero pensar igual a alguien. Quiero pensar igual a mi Señor Jesucristo. Nunca quiero hacer igual a como lo hace otra persona. Quiero imitar a mi Señor Jesucristo. Me inspiran a otros su pasión, su concentración, su temor. ¿Cómo lo hacen? Para yo también hacerlo para mi Señor Jesucristo. Él debe ser nuestra meta última, mis hermanos, a la imagen y estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los resultados de todo esto? Si Dios lo permite, lo vamos a ver la próxima semana porque el tiempo ya nos ganó. Mis hermanos, esto a algunos los puede desanimar. En el sentido de que, no, ¿para qué ser como Cristo? O como inicié hablando sobre las estrategias y muchas cosas otras que se ven en la actualidad de cómo funciona la iglesia. Y sobre todo, con la lista que acabo de mencionar, piensan que solo un grupo de seleccionados les tocó ese privilegio. Piensan que solamente a un grupito de convocados tienen el privilegio de estar allí, mis hermanos, pero no es así, no es así. No pienses que una plataforma es el único medio para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque a veces podemos pensar, sí, ay, ese hermano, claro que sí habla así porque está ahí. No, no. Mis hermanos, estar aquí, claro que sí, es un privilegio. Es un privilegio. Pero lo que hacemos aquí es lo mínimo con lo que conocemos ampliamente de la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Usted no necesita un micrófono para alentar a su hermano. Usted no necesita un micrófono para que usted pueda ser de ayuda a su hermana en Cristo que está pasando por necesidades. Usted no necesita un micrófono para enseñar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios. No necesita una plataforma para todo esto. Con el don que Cristo le ha dado, usted puede ser de edificación para el cuerpo de Cristo. De paso, le animo para que pueda conocer, de repente tiene dudas, ¿cuáles son mis dones espirituales que Dios me ha dado? Bueno, tenemos allí una lista, pero también vamos a tener un estudio con esto que estamos abriendo del CEM, con nuestro centro de entrenamiento ministerial, en donde vamos a estar hablando detalladamente de los dones. Y allí usted va a poder descubrir cuáles son sus dones y cómo los puede poner al servicio de la iglesia. Antes me venían a preguntar a mí, hermano, quiero servir. Uy, esta área ya está llena, de repente de los que hacen la música, en la proyección, ¿dónde lo pongo? Y qué cabezón, la iglesia no consiste en un ministerio. Mis hermanos, tenemos muchas cosas. Cuando ahora alguien me viene a preguntar eso, yo le digo, ¿ves a tal persona? Tiene tantas semanas, ve, dale la bienvenida. Pídale su número, llámale, convérsale, dile cómo está su familia. Eso es como podemos edificar. No necesitas ninguna plataforma para ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Si tú llevas más de 20 años, 10 años aquí, tú sabes y conoces quiénes son nuevos aquí en esta iglesia. Y yo te animo para que te acerques y le digas, qué bueno verte, me presento. Soy fulano de tal, llevo 40 años aquí. Sí, parezco nuevo, pero llevo tanto tiempo aquí. Permíteme orar por ti. ¿Tienes alguna petición que haga por ti? Si tienes el tiempo, ¿por qué no? Coordina una visita para que puedan orar en su casa, cantar en su casa. Allí está el ministerio, hermanos. Allí está la obra que podemos hacer. Y eso nunca se va a acabar. Eso nunca se va a limitar. Allí está lo que podemos hacer para la edificación del cuerpo de Cristo. Allí están nuestros dones y talentos puestos para el servicio de nuestro Señor Jesús. El plan maestro empieza allí, nosotros siendo de bendición y edificación para nuestra iglesia local. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites leer, predicar tu palabra, Señor.
Tú has dotado de hombres, no siendo ellos especiales, no siendo ellos dignos, sencillamente por gracia los has dotado, los has capacitado maravillosamente para ser de edificación a tu iglesia. Permite, Señor, que cada uno de estos hombres pueda ser de bendición para la iglesia. Pero no solamente hombres, también mujeres. Mujeres con diferentes capacidades, mujeres con dones tan maravillosos que tú los has dado. Oh Señor, que podamos darnos cuenta que todo no es un área en la iglesia, que todo no es sencillamente un ministerio en la iglesia. Hay mucho más fuera de ello. Hay mucho más que podemos hacer con nuestros dones. Evangelizar, fortalecer a nuestros hermanos, visitarlos, estar enseñándoles tu palabra, estar compartiendo tu palabra, orando por cada uno de ellos, consolando, ayudando a aquellos que necesitan de diferentes maneras. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que somos parte del plan maestro, que somos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, necesitamos ser edificados. Yo necesito ser edificado por mis hermanos que tienen esos dones. Tengo el privilegio de enseñar tu palabra, Señor, pero yo necesito ser edificado por mis hermanos, por mis hermanas. Yo necesito ser cuidado, yo necesito crecer a través de ellos también. Nuestros pastores de la misma manera, nuestros líderes, nuestros maestros, todos necesitamos ser edificados unos a otros. Esta tarea, esta labor no corresponde a un grupo seleccionado, privilegiado de personas. Nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. No permitas que en nuestra mente, en nuestro corazón, un ministerio, un área sea el fin. No, Señor. Sino ver crecer a nuestra iglesia, ver crecer a nuestros hermanos en tu palabra, que cada uno de nosotros podamos estar anclados y cimentados cada vez más en tu palabra, amado Dios. Gracias por lo que tú nos muestras y enseñas en tu palabra para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor lo bendiga, hermanos.